Muy bien. Bueno, lo primero quiero agradecer a Iván por la invitación a presentar el trabajo que estamos haciendo en Gero. Esta presentación se va a dividir en dos partes. En una primera parte, simplemente voy a dar un overview del centro, cómo el centro está estructurado, cuál es la lógica que seguimos y cómo lo ensamblamos. Y en una segunda parte, voy a mostrar las cosas que hacemos en mi laboratorio y que tienen que ver con componentes de neurociencia y neurociencia asociadas al envejecimiento. Que es la forma como nosotros nos estamos aproximando a la investigación dentro de GER. Por lo tanto, simplemente parto con algunos datos. Chile, al igual que el resto del mundo, está enfrentando lo que se denomina el tsunami de plata o el silver tsunami, que no es ni más ni menos que la realidad que enfrentamos un envejecimiento acelerado de la población, las distribuciones demográficas que hasta la mitad del siglo XX tendían a ser progresivas, ahora están más bien estacionarias y con mucha pinta de volverse regresivas. Y eso significa que tenemos que empezar a preocuparnos respecto de qué vamos a hacer. Ya vamos con retraso, porque en un escenario en donde hay más población que es mayor de 65 años respecto de menores de 15 años, eso genera una serie de consecuencias sobre la sociedad que vamos a tener que resolver de alguna forma. Los datos de Chile muestran que el número de personas mayores de 65 años prácticamente se duplicaron en los datos de los últimos censos que tenemos disponibles, y la proyección del Instituto Nacional de Estadística es que aproximadamente un cuarto de la población o un tercio de la población incluso podría ser mayor de 65 años hacia el año 2030. ¿Cómo estamos nosotros en relación a otros países del continente? Esta es los datos sacados de la Organización Mundial de la Salud. Esto está codificado en colores por cada continente, y en verde están los países de América. El país que tiene la mayor expectativa de vida al nacer es Canadá, seguido de Costa Rica, y luego está Chile. Por lo tanto, en el medallero de América estamos en tercer lugar respecto a expectativas de vida al nacer. Y esta es una discusión que es bien pertinente porque las expectativas de vida no son equivalentes a las expectativas de vida sana, y eso es algo de lo que también tenemos que hacernos cargo. Dentro de Gero, nosotros definimos como nuestra misión entregar la infraestructura y los recursos a investigadores, a estudiantes y al público en general que están interesados en discutir y hablar y trabajar en mejorar la calidad de vida de los chilenos, incrementando el health span, que es el periodo de vida sana que las personas tenemos. Y nuestra visión es convertirnos en un instituto de referencia en Latinoamérica que esté conectado a una red internacional de otros centros de investigación en envejecimiento. Y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos 8 años. Nuestro centro es un centro que tiene investigadores en distintas dimensiones. Lo que le presento acá son los investigadores que están en el equipo clínico, que están a cargo de la cohorte Gero y que están liderados por Andrés Lachevsky, y que el grupo lo completan Daniela Tumala, Roque Villagra, Patricia Lillo, Agustín Ibáñez y Felipe Salech. Y también tenemos un grupo que es preclínico, que es liderado por quien habla, y en el que también participan Felipe Cut, César Cárdenas, Miguel Concha, René Vidal y Claudio Gietz. Nuestro centro, desde su inicio, tiene un comité asesor internacional, que son quienes nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a corregir a veces el camino cuando nos desviamos un poquito, y nos ayudan a mirar también con una óptica un poco distinta a aquellas cosas que vamos viendo. Y este comité internacional está constituido por Felipe Sierra de Gevolution, Ana María Cuervo de la Organization College of Medicine, Guido Kremer del INSERM, Bruno Velas de Gerontopol en Toulouse, James Kirkland de la Clínica Mayo y Brian Kennedy de la Universidad Nacional de Singapur. Una de las cosas que hemos hecho recientemente, de hecho este año, es que después de prácticamente 8 años de operación, tomamos la decisión de abrir la posibilidad de incorporar nuevos investigadores, a una nueva capa de investigadores que les llamamos investigadores adjuntos,
y durante este año hemos incorporado estos 10 investigadores adjuntos que cubren distintos aspectos que son importantes para el funcionamiento del centro. Por ejemplo, Jaime Fritz Fierro es un experto en políticas públicas, Pamela Guevara y Adolfo García trabajan en reconocimiento de imágenes y reconocimiento de cambio de la verbalización, respectivamente, con humanos, para ver cómo esto puede ayudar a predecir aspectos de envejecimiento. Mauricio Cerda es un ingeniero experto en manejo de datos, Alenka Lobby y Matías Monsalve trabajan en aspectos de intervenciones, ya sea de tipo nutricional o ejercicio, que pueden ser beneficiosas eh, para los humanos, y Macarena, Eri, Pamela y Eugenia trabajan en aspectos más básicos asociados al envejecimiento. Por lo tanto, con la incorporación de estos 10 investigadores, aumentamos nuestra paleta de investigación y los temas que podemos abordar. Sin embargo, somos más de 100 científicos en distintos estadios de la carrera académica y estos son lo que constituyen el verdadero valor del centro, que tenemos desde estudiantes de pregrado hasta Senior Postdoc Research Associate y los investigadores adjuntos, asociados y principales. La motivación que nos guía en este centro es la hipótesis de la gerociencia, que fue establecida hace algunos años atrás. Esto es un extracto de un paper publicado por Felipe Sierra, que esencialmente dice que si nosotros logramos retrasar el proceso de envejecimiento, como el proceso en sí mismo, vamos a poder retrasar no solo no una, sino la mayoría de las enfermedades crónicas que afectan a la población mayor. Por lo tanto, recordar que el envejecimiento es el principal factor de riesgo para las enfermedades más prevalentes que afectan a los humanos, las cardiovasculares, el Alzheimer, el cáncer, la diabetes, la sarcopenia, entre otras. Por lo tanto, la gerociencia lo que busca es esta interdisciplina entre la biología del envejecimiento y la biología de las enfermedades, y eso es lo que queremos hacer en Gero. Algunos de los hitos de Gero: nosotros inauguramos nuestro centro el año 2016 con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet. Fue también el año en que iniciamos nuestro programa postdoctoral de Gero. Es un programa intramural que permite financiar a estudiantes a postdoc por hasta 3 años. El año 2017 partimos con nuestros facilities de modelos animales. Tenemos modelos animales de ratón, moscas y peces. Partimos con un pilotaje de la cohorte Gero. El año 2018 se abrió la clínica de memoria en el Hospital Salvador de la Universidad de Chile. Partió la cohorte Gero propiamente tal. El año 2019 nos dedicamos a potenciar la internacionalización de Gero. Para ello voy a comentar cuáles son las alianzas que tenemos hacia el final. Y hacia el año 2019 ya toda la investigación básica estaba entroncada en torno a lo que se denominan los hallmarks del envejecimiento o los pilares del envejecimiento, que son mecanismos o procesos celulares que, cuando están afectados, inducen un envejecimiento o son responsables del declive funcional que aparece en el envejecimiento, y algunos de ellos, cuando los podemos manipular, podremos revertir algunas de las consecuencias de envejecer en modelos animales al menos. El año 2020, la cohorte Gero alcanzó un número de sujetos de 288, que era cercana al número original que habíamos propuesto. Y presentamos nuestro plan de continuidad que fue aprobado, y por lo tanto estamos operando nuestra segunda fase de financiación. Respecto del programa de postdoc, es algo que nos tiene tremendamente contentos, porque lo que se ve acá son todos los postdocs que hemos financiado con el programa postdoctoral de Gero, que son cerca de 30 postdocs, y lo que se ve en la diapositiva es que todos aquellos que tienen un asterisco al lado del nombre son postdocs que después de ser financiados por Gero o durante la financiación con Gero pudieron ganar fondos competitivos postdoctorales de fondos. Si tenemos una tasa de adjudicación aproximadamente del 60% de los postdocs que trabajan en Gero han podido adjudicar los proyectos Fondesit. Por lo tanto, creemos que la financiación que nosotros damos como un inicio para que estos postdocs puedan encontrar posiciones más independientes es relevante, porque les permite ser muy competitivos. Otra cosa que es interesante es que a lo largo del tiempo hemos conseguido atraer talento desde otros países, y vemos acá en la diapositiva que algunos de los postdocs
que han trabajado en Gero vienen de países latinoamericanos, de México, de Brasil, de Argentina, pero también de países fuera de Latinoamérica como India e Italia. Algunos de nuestros postdocs han hecho estadías en el BAC, algunos han hecho estadías en otros centros que tenemos de colaboración en Holanda, y también parte de la gente que trabaja asociada al proyecto está asociada a la Clínica de Memoria y Neuropsicología en el Hospital Salvador. Desde el punto de vista de la producción, lo que llevamos de operación hasta ahora, hemos publicado 440 papers con un índice de impacto promedio de 6,2, en los ejemplos que muestro acá son ejemplos que simplemente tributan a todas las áreas que estamos intentando desarrollar dentro de Gero. Este paper es un paper eminentemente básico que describe la cohorte Gero, cómo se generó, cómo se va a analizar. Este es un paper clínico, perdón, dije básico, clínico. Este es un paper completamente básico que habla acerca de comunicación intracelular entre distintos tipos de células en el cerebro, y este es un paper que habla acerca de políticas públicas, publicado también en una revista de políticas públicas. Por lo tanto, estamos tratando de abordar al mismo tiempo todas las dimensiones. La investigación dentro de Gero está organizada en 3 grandes programas. Nosotros al momento de escribir el proyecto decidimos, en lugar de tener múltiples objetivos, en realidad hacer coalescer todo en 3 grandes programas de investigación: un programa que llamamos el programa clínico, o el programa 1 para nosotros, un programa que llamamos el preclínico, y que para nosotros es nuestro segundo programa, y un tercer programa que se llama intervenciones. La idea de cada uno de estos programas, del 1 y del 2, es que se nutran de la investigación tanto de los grupos básicos y clínicos. No hay un estanco ahí, hay una preeminencia respecto de los investigadores clínicos en el programa clínico y de los investigadores básicos en el programa básico, pero ambos investigadores nos cruzamos de grupo permanentemente. Y el programa número 3, que es el de intervenciones, es el que se va nutriendo respecto de los hallazgos que vamos encontrando en el 1 y el 2, para pilotear algunas estrategias de intervención en modelos animales en primer término, y que algunas de estas intervenciones que sean exitosas en los modelos animales puedan escalar posteriormente a los humanos. Esa es la lógica que llevamos. En el primer programa, que es el programa clínico, tenemos la cohorte Gero, que es uno de los hitos de este proyecto, que es un estudio longitudinal que primariamente se postuló para 3 años, pero que al día de hoy con la segunda fase que estamos ejecutando, se va a poder completar en algunos casos hasta 8 años de seguimiento, con un tamaño muestral de aproximadamente 300 sujetos, con una evaluación que es multidimensional. Tenemos una evaluación que es de tipo fenotípica, con todas estas componentes que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva. Tenemos una evaluación que es genotípica y metabólica, con todos estos elementos que aparecen aquí en la caja, y una evaluación psicosocial con los elementos que están acá. La idea y nuestra presunción es que una vez que podamos colectar toda la información asociada a cada uno de estos elementos que aparecen en los listados, los resultados de forma combinada nos van a permitir establecer un clasificador de vulnerabilidad y poder tener 2 outcomes. Primero, cuál va a ser el porcentaje de declive funcional a lo largo del tiempo de esta población de sujetos que son mayores de 70 años, y un segundo outcome que es cuántos de estos se van a convertir a demencia y qué es lo que tienen en común aquellos que se convierten, van a desarrollar una patología neurodegenerativa, y aquellos que no la van a desarrollar. Por lo tanto, pensamos que este clasificador nos va a permitir hacer algunas proyecciones respecto de cómo manejar poblaciones grandes de personas mayores. Dicho de paso, nuestro centro en esta primera etapa, en la primera etapa de funcionamiento, nos hemos enfocado principalmente en la salud del cerebro, y por lo tanto la mayoría de las cosas que van a escuchar el día de hoy tienen que ver con neurociencia, tienen que ver con qué es lo que ocurre a medida que envejecemos en el cerebro, qué es lo que ocurre a medida que envejecemos en los territorios extracerebrales, pero asociados al sistema nervioso, ciertamente, y por lo tanto tenemos ese pequeño sesgo que estamos pensando
abrirlo para una segunda postulación de nuestro centro. Una de las cosas relevantes es que en la cohorte Geros estamos colectando una serie de muestras biológicas y con estas muestras biológicas podemos hacer distintos análisis que eran los que estaban listados antes, que son análisis genéticos, que son análisis de biomarcadores, que son análisis de imágenes del cerebro y que son análisis del microbioma. A lo largo del desarrollo de este proyecto hemos ido desde los biomarcadores que son los más convencionales y tradicionales a buscar nuevos biomarcadores. Investigadores de nuestro centro están ejecutando un proyecto para mirar cambios en microRNAs derivados desde el plasma o aislados desde el plasma. Estamos mirando también qué es lo que pasa con marcadores plasmáticos de senescencia y todos estos elementos pensamos que cuando los colocamos todos juntos vamos a poder extraer conclusiones que nos permitan establecer este clasificador que mencioné anteriormente. Les voy a contar ahora un poquito acerca de las cosas que hacemos en mi laboratorio y que tributan para cada uno de los 3 programas de investigación que estamos describiendo dentro del centro. Y lo que vemos acá son estudios de imagenología que uno puede hacer en sujetos humanos que nos dan cuenta de cambios en la actividad de diferentes regiones en el cerebro o cambios en la formación de tractos, de fibras, de conexiones dentro de un cerebro. Y estas técnicas se pueden utilizar actualmente en individuos humanos de distinta edad. Y si bien son muy buenas porque tienen una resolución espacial temporal que es bien razonable y espacial también, tienen una resolución, el nivel de información espacial que podemos obtener es más bien limitado. No podemos entender con este tipo de análisis qué es lo que ocurre a nivel de sinapsis específica, número de sinapsis o potenciación de sinapsis. No podemos, por supuesto, entender en escala molecular qué es lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, aquí tenemos un primer desafío, es cómo podemos hacer para entender en el contexto de la investigación del cerebro de un humano aspectos que tienen que ver más con el nivel de las moléculas y las células, que es algo que hacemos rutinariamente en modelos murinos. Lo que vemos aquí en el panel de la derecha es un resumen de distintos papers de nuestro laboratorio que muestran que nosotros podemos aislar neuronas desde el cerebro de un roedor. Estas neuronas las podemos mantener vivas, estas neuronas establecen contactos sinápticos, que son estos sitios que se ven acá en verde sobre las dendritas de las neuronas. Estas las podemos cuantificar, de hecho podemos hacer microscopía electrónica para ver sinapsis concretamente y ver la cantidad de vesículas sinápticas que tenemos en la terminal presináptica, podemos ver la terminal postsináptica, podemos entender a partir de estas imágenes si es que las sinapsis están competentes o están disfuncionales, e incluso podemos hacer experimentos de electrofisiología, tanto en células disociadas como en rebanadas o en cultivos organotípicos. Sin embargo, ninguna de estas estrategias, que son tremendamente relevantes porque nos aportan una información mecanística que es muy buena de tener para poder comprender cómo funciona el cerebro, la podemos hacer en humanos por razones obvias. Y por lo tanto, en nuestro laboratorio hemos desde el inicio tratado de responder o tratar de pasar por encima de 2 limitaciones que tenemos. Y este es el desafío, ¿no es cierto? Y es que cuando hacemos estos estudios in vitro, la mayoría de las células que se utilizan son de origen embrionario y por lo tanto una célula de origen embrionario no va a ser capaz de recapitular fielmente lo que ocurre durante el envejecimiento. Y en segundo lugar, hay un problema, una barrera de especie, y es que las células que utilizamos están derivadas de roedores. Por lo tanto, lo que queremos hacer en nuestro laboratorio, y es algo que hemos trabajado intensamente, es cómo podemos sobreponernos a esto, cómo podemos sobrepasar estas 2 limitaciones y trabajar con células de humanos. Y esto es particularmente relevante porque nosotros hemos determinado en nuestro laboratorio al menos 3 componentes principales de alelos genotípicos, que son los alelos que dan cuenta de los mayores riesgos de desarrollar
demencias, sobre todo demencias del tipo Alzheimer en humanos. Estamos mirando los polimorfismos que dan origen a cambios puntuales en la proteína TREM2, que es un receptor que está en las células de microglía, viendo los haplotipos de la proteína tau, una proteína que se une a los microtúbulos y estabiliza de esta forma parte del citoesqueleto, y los alelos, los 3 alelos de la apolipoproteína E, que es uno de los principales factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, nosotros hemos determinado en nuestra cohorte la presencia de estos distintos alelos, que, entre paréntesis, recapitula bastante fielmente lo que se ha escrito para otras poblaciones en el resto del mundo, y en eso parece que la distribución de los alelos en Chile parece seguir la misma lógica que la que encontramos fuera de Chile. ¿Por qué esto es relevante? Porque nosotros lo que podemos hacer es aislar pequeñas biopsias de piel a partir de los sujetos, los individuos de la cohorte, y estas biopsias de piel nos sirven para cultivar fibroblastos dermales. Y estos fibroblastos dermales, posteriormente, si nosotros hacemos una transducción utilizando un vector viral, hacemos una selección de las células que han sido transformadas con este vector viral y posteriormente inducimos la expresión de 2 factores de transcripción que están contenidos en este vector viral. Lo que podemos hacer es forzar a que estos fibroblastos ahora adquieran una identidad de neurona. Si adicionalmente a eso nosotros utilizamos un cóctel de químicos, nos permite generar neuronas que son maduras, que se llaman neuronas inducidas o químicamente inducidas. Y esto es interesante respecto de lo que estamos haciendo en la cohorte G. Lo que vemos acá son células humanas que fueron derivadas de fibroblastos y que ya tienen el linaje neuronal. Lo que vemos son una red bastante robusta de células que expresan marcadores neuronales que tienen morfologías de una neurona que es indistinguible o muy similar a las neuronas que encontramos in situ en el cerebro, tanto en los estudios que están descritos en humanos como en roedores. Y lo que es relevante es que estas células nos sirven para modelar ciertos aspectos de enfermedades que afectan a los humanos. Lo que vemos acá es, en el panel superior, son células, son neuronas producidas a partir de fibroblastos de un sujeto control, y estas a partir de un sujeto que tenía un Alzheimer diagnosticado. Y lo que vemos acá, en el marcador verde, es un anticuerpo que reconoce específicamente la forma humana de la proteína tau. Vemos que en ambos casos la proteína, el anticuerpo que solo reconoce la tau de origen humano, marca perfectamente bien, tanto el soma como las extensiones citoplasmáticas, y este segundo anticuerpo que está aquí en rojo, lo que muestra son versiones que están anormalmente fosforiladas de la proteína tau y que serían patognomónicas de la enfermedad de Alzheimer, y lo que vemos acá es que en aquellas muestras derivadas de sujetos con Alzheimer hay una mayor inmunoreactividad de este anticuerpo, sugiriendo que estos fibroblastos nos permiten abrir una ventana a lo que estaría ocurriendo en el cerebro de estas personas. Otra cosa que hemos hecho es, a partir de los propios fibroblastos, estudiar, por ejemplo, cómo está la bioenergética, y aquí tenemos un estudio en donde comparamos sujetos que tienen la variante 3, que es la variante más típica de la apolipoproteína, la que posiblemente la mayoría de los que están escuchando este seminario poseen. Más del 85% de las personas tenemos esa variante, tienen esa variante, yo la verdad no sé si la tengo, pero presumo que sí, y comparamos esta variante con la APOE4, que es la que genera el mayor riesgo de tener Alzheimer, y con muestras derivadas de pacientes que han sido diagnosticados en Alzheimer. Y aquí simplemente lo que estamos haciendo es midiendo la respiración basal, la respiración máxima y la respiración que está asociada a la producción de ATP en las mitocondrias. Y lo que se observa es que en el caso del trazo azul, que son los fibroblastos derivados de una persona saludable, el patrón que tiene de respiración celular, esto medido por el Seahorse, es perfectamente distinguible de aquel que tiene un sujeto con Alzheimer y aquel que tiene un sujeto que tiene la variante APOE4. Interesantemente, cuando medimos la presencia de especies reactivas de oxígeno dentro de las mitocondrias, en estos 3 casos, en los sujetos sanos, en los sujetos que tienen Alzheimer y en los que tienen APOE4, vemos que hay un aumento en la cantidad de especies reactivas de oxígeno que se producen en las mitocondrias en los casos de Alzheimer y APOE4. De nuevo, sugiriendo que
simplemente las muestras de piel nos permiten estudiar no solamente lo que está ocurriendo en las neuronas, sino que también nos permiten estudiar cambios metabólicos y bioenergéticos que podrían estar recapitulando lo que está ocurriendo en el cerebro de estos sujetos. En un segundo dimensión respecto de esto, estamos muy interesados en entender cuál es la contribución de la microglía a la neurodegeneración. Sabemos que las microglías son tremendamente relevantes en el funcionamiento de un cerebro y también nos hemos estado un tiempo tratando de generar microglía a partir de muestras de sangre obtenidas de humanos. Y lo que vemos acá es que a partir de un protocolo que estamos haciendo en el laboratorio, las muestras de sangre las podemos aislar una fracción de estas muestras y generar dos tipos de células monocíticas que son los macrófagos y las microglías. Lo que es interesante es que si nosotros utilizamos este indicador que está acá arriba, que es un indicador fluorescente, este indicador cuando es incorporado por una célula fagocítica y se incorpora en un fagosoma, esta incorporación, las esterasas celulares van a liberar dos grupos que están bloqueando que este compuesto pueda ser fluorescente y el compuesto se va a volver fluorescente en verde. Y aquí tenemos una imagen de microglía de humano. Aquí tenemos un video que espero que corra. Ahí está. Y en este video se observa que estas partículas que están blancas cuando están fuera de las células y las microglías las fagocitan, se vuelven verdes y comienzan a florecer porque los fagosomas la célula tiene una capacidad fagocítica que es relevante. La gracia de hacer estos ensayos que nos van a permitir acercarnos a qué es lo que está ocurriendo con la microglía en el cerebro, generando microglía de humanos, y en este caso vamos a utilizar aquellas personas de nuestra cohorte Gero que tienen el polimorfismo en TREM2, la mutación en TREM2 del tipo heterocigota, que se ha visto que también es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, vamos a poder investigar cambios en la capacidad fagocítica y en la respuesta de estas células microgliales a estresores sin estar trabajando directamente en el cerebro. En una segunda vertiente que tiene que ver con el trabajo que nuestro grupo hace asociado a programas clínicos, quisiera llamar la atención respecto de esto, que lo vamos a ver más adelante cuando entremos en el programa más básico. Y estos son los hallmarks de aging. Es una actualización que hizo Carlos López Jotín en el año 2023, este mismo año, en donde se describen estos 12 marcadores del envejecimiento que caen en la categoría de primarios, integrativos y antagonistas del envejecimiento. Cada uno de ellos se ha visto que contribuye a desarrollar a las manifestaciones de declive funcional que se observan durante el envejecimiento. Y cuando uno mira estos marcadores del envejecimiento, es bien interesante porque si uno compara con lo que ocurre durante la obesidad o la malnutrición por exceso, en la malnutrición por exceso, muchos de los aspectos celulares y moleculares que ocurren producto de esta malnutrición por exceso terminan impactando en algunos de estos hallmarks que son similares a los hallmarks del envejecimiento. Y por lo tanto, a partir de esta premisa, en colaboración con el proyecto OBEIGE que dirige Paulina Correa del INTA, nos hicimos la pregunta de si la obesidad podría ser un acelerador del envejecimiento. Y lo que observamos es que en una muestra preliminar de individuos que tienen 30 años, aquellos que han sido obesos desde la adolescencia o que han sido obesos desde que son niños, tienen edades biológicas que son superiores, hay una desviación respecto a esa cronológica y eso es algo que no ocurre en los sujetos controles. Esto se ve mucho mejor en esta tabla, en donde se ve que la edad cronológica de los tres grupos es cercana a los 30 años, sin embargo la edad biológica de estos grupos es distinta en los individuos que han sido normopesos respecto de aquellos que han sido obesos desde la adolescencia o respecto de aquellos que han sido obesos desde la niñez. Una cosa interesante es que si uno mira el porcentaje de aceleración del reloj en porcentaje o en años, hay un aumento en el ritmo del reloj biológico que es muy relevante considerando que estas personas solamente tienen 30 años.
De hecho, en un grupo de estas personas hicimos una determinación en colaboración con Felipe Salech, eh, de una proteína que ha sido descrita como antienvejecimiento, que se llama un factor antienvejecimiento que se llama clozo, y lo que observamos es que la cantidad de clozo que tienen las personas que presentan en grados altos de obesidad está disminuida respecto a aquellos que tienen el peso normal. Por lo tanto, estamos estudiando, tenemos ya mediadores inflamatorios, no voy a mostrar los resultados aquí, tenemos mioquinas también, y estamos colectando biomarcadores de envejecimiento de senescencia, midiendo el microbioma, y estamos haciendo evaluación de autofagia y atrición de telómeros en esta cohorte, y tenemos evidencia preliminar, pero tremendamente robusta, de que la obesidad sería un acelerador del envejecimiento. Pues estamos a la espera de un proyecto que enviamos de una plataforma que se llama CellAge y que vamos a utilizar para justamente a partir de las neuronas que podemos aislar de muestras de fibrolastos dermales, hacer una caracterización electrofisiológica de estas neuronas y por lo tanto ver si es que el patrón electrofisiológico se ve afectado en edades tempranas, en condiciones basales por la obesidad, o si cuando incorporamos estresores esto también ocurre. Paso ahora al segundo programa, que es el programa de investigación básica, que es el programa en donde posiblemente hemos hecho más cosas. Había cuenta de que yo soy un investigador eminentemente básico. Como dije anteriormente, nosotros trabajamos en 3 modelos distintos, en ratón, en mosca y en killifish. La gracia es que hemos establecido el primer modelo como centro, el primer modelo de killifish en Chile, que tiene una ventaja, que es un invertebrado que tiene un periodo de vida que es bastante corto, que puede ser de 3 a 4 meses. Nos da la ventaja de poder trabajar en tiempos cortos comparado con el periodo de vida que tiene un ratón, pero con la ventaja de ser un vertebrado y no un invertebrado como la mosca, por ejemplo. Volviendo a los hallmarks del aging, entonces, ahora les voy a mostrar datos que hemos colectado en 3 hallmarks del aging distintos. El primero es la comunicación intercelular, o cómo ésta se ve afectada durante el envejecimiento. Y para ello, acabamos de publicar durante este año un paper en Aging que muestra que hay un switch metabólico en el astrocito a medida que envejece, y que ese switch metabólico podría afectar la comunicación y la mantención de la actividad neuronal. No voy a entrar en todos los detalles, pero lo que se observa acá es que el astrocito, a medida que envejece, comienza a hacerse más dependiente de la fosforilación oxidativa en lugar de la glicólisis, y eso hace que este cambio metabólico pueda impactar en la capacidad que tiene el astrocito de proporcionar lactato a la neurona como un elemento que mantiene el metabolismo neuronal. Esto se ha denominado la lanzadera de lactato del astrocito a la neurona, y creemos que durante el envejecimiento esta lanzadera está operando de forma defectuosa, y esto podría ser uno de los primeros indicios que podrían determinar por qué las performance de las neuronas pueden ser afectadas durante el envejecimiento. Estos experimentos, que fueron hechos in silico, ahora están siendo complementados por experimentos hechos en cultivos de células. Nos tomó muchísimo tiempo llegar a hacer estos cultivos, que son tremendamente difíciles, pero hemos conseguido aislar astrocitos de ratones jóvenes y de ratones envejecidos, mantener esos astrocitos en cultivo durante un tiempo suficiente para que puedan dividirse y generar una cantidad de células que podamos evaluar. Y lo que decidimos hacer es conocer cuáles son las moléculas que estos astrocitos secretan, y si hay alguna diferencia entre las moléculas que secretan un astrocito que es joven y un astrocito que es envejecido, considerando que el astrocito forma parte de la sinapsis tripartita y que es un regulador de la actividad sináptica dentro del cerebro. Lo que vimos acá, simplemente como una prueba de concepto, es que en el Gene Ontology las proteínas más representadas son proteínas que tienen regiones extracelulares o que están en el espacio extracelular o que son de la matriz extracelular, lo que realmente certifica de que el experimento que estamos haciendo
para evaluar proteínas secretadas. Es un experimento que nos va a entregar la información que esperamos encontrar. Y lo que hemos visto es que las proteínas que se están expresando tienen que ver con envejecimiento. Aquí tenemos un clúster relacionado con IGF-1, acá tenemos un clúster que controla la migración y la elongación de neuritas, por lo tanto podría controlar cambios plásticos en el cerebro. Estos también son otras proteínas que están involucradas en la regulación de la elongación de neuritas. Y hemos visto que también hay otras moléculas que modifican los building blocks, es decir, pueden cambiar el metabolismo neuronal de forma subsidiaria a la secreción de estas proteínas por los astrocitos. Por lo tanto, con esto estamos construyendo nuevas hipótesis que vamos a poner a prueba, pero al menos desde nuestra perspectiva es una primera evidencia que se tiene respecto de cómo los astrocitos pueden producir moléculas que son nocivas o que podrían ser responsables de una deficiencia en una red neuronal al estar expuesta a estas moléculas que están diferencialmente liberadas en un astrocito envejecido. También estamos trabajando en este otro hallmark, que es la senescencia celular, que es un estadio de arresto del ciclo celular que las células tienen, y nos focalizamos específicamente también en la senescencia de los astrocitos, que son estas células de sostén tan relevantes en el cerebro. ¿Por qué nos interesa? Porque todas las células que son senescentes tienen un fenotipo secretorio que se llama el fenotipo SAS, que está caracterizado por la presencia de mediadores proinflamatorios, y estos mediadores proinflamatorios pueden transformar a otras células que son saludables en células disfuncionales, y eso podría ocurrir con los propios astrocitos, pero también podría ocurrir con las neuronas y puede contribuir a la inflamación. Por lo tanto, quisimos generar un modelo de astrocitos senescentes porque hicimos un análisis informático de datos publicados por otros grupos y observamos que el 15% de las proteínas que están, o de los mensajeros que están diferencialmente expresados en células senescentes corresponden a la categoría del citoesqueleto, que es un componente de las células que está involucrado en el transporte de elementos dentro de una célula. Es similar al esqueleto óseo que tiene nuestro cuerpo, solo que dentro de las células este esqueleto está formado de proteínas, y a diferencia del esqueleto óseo se puede armar y desarmar dependiendo de lo que la célula necesite en cada momento. Por lo tanto, a nosotros nos hace sentido pensar que el citoesqueleto, que es tremendamente relevante para el transporte, el tráfico y la secreción de cualquier elemento que una célula esté produciendo, sea uno de los participantes más activos dentro de la senescencia. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Aislamos astrocitos de animales neonatos, y estos astrocitos los indujimos a senecer utilizando un agente intercalante, que es la doxorubicina. Simplemente está una muy rápida caracterización de que nuestro protocolo de senescencia está operativo. La senescencia está caracterizada por una disminución en la lámina B1, que es un componente del citoesqueleto en el núcleo, que se verifica en nuestras manos. Esto también genera un cambio en la morfología nuclear. Aquí se ve que una célula senescente tiene un núcleo que presenta una serie de invaginaciones dentro de la membrana nuclear, que es algo que no se observa en un caso control. También aparece la presencia de fosis de la histona 2-AX fosforilada, que es lo que se observa acá. Este es el caso control, esto es el caso de una célula senescente. Hay un aumento sustancial en la cantidad de estos fósiles para la modificación de la histona, y también verificamos que estas células, estos astrocitos senescentes, producen una mayor cantidad de mediadores inflamatorios como la interleuquina 6 y la interleuquina 1 beta y 1 alfa. Por lo tanto, el sistema está operando adecuadamente, y por lo tanto nos fuimos a ver qué es lo que ocurre con el citoesqueleto, que es parte de las fortalezas de mi grupo de trabajo. Y lo que estamos viendo acá son películas de astrocitos, controles, y de astrocitos que son senescentes, en donde estamos viendo la polimerización de microtúbulos por un ensayo que luego en las preguntas, si alguien quiere, puedo dar los detalles, pero esencialmente cada punto que nosotros vemos en esta imagen es un microtúbulo que está creciendo. Y por lo tanto vemos que en primer lugar es algo que es tremendamente dinámico, que es lo que se espera, pero además cuando comparamos la velocidad de crecimiento, la persistencia y la longitud,
podemos extraer parámetros estructurales respecto de cómo el citoesqueleto está configurado dentro de las células. Y lo que vemos aquí abajo también es una atención para otro componente del citoesqueleto, que son los filamentos de actina, que están presentes principalmente asociados a la membrana plasmática, que es lo que se observa acá. Este es un caso control, tenemos mucha actina generando estos clústeres en la membrana, en contraposición con lo que observamos en una célula senescente, en donde la actina adquiere otra configuración que vamos a ver a continuación. Lo que vemos entonces es que los microtúbulos polimerizan con una mayor velocidad en una célula senescente, lo que podría sugerir un aumento en el tráfico intracelular. Y también vimos cambios en las modificaciones posttraduccionales de la tubulina que son consistentes con mecanismos de aceleración de transporte, y vemos que en el caso de una célula senescente desaparece esta modificación, que es una modificación que promueve o que inhibiría el transporte, mientras que se enriquece esta que aumenta el transporte. Por lo tanto, todos los elementos configurados nos sugieren que esto debería estar controlando la secreción. Aquí vemos los filamentos de actina, vemos una vez más que los filamentos de actina en una célula control están principalmente proyectándose de forma muy dinámica desde la membrana plasmática, y eso se va perdiendo y es reemplazado por la aparición de estas fibras de tensión que son responsables posiblemente del aumento del tamaño de una célula senescente. Voy a apurarme un poco, voy un poco mal de tiempo. En inflamación crónica volvemos a la microglía, porque nos interesa entender cuáles son los mecanismos que controlan la fagocitosis en microglía. Y lo que vemos acá, si corre la película, es la fagocitosis en una célula control. Este es el mismo ensayo que vimos antes, y esta es la fagocitosis cuando utilizamos un inhibidor de la polimerización de los filamentos de actina. Y se ve que en este caso vemos que la fagocitosis ocurre adecuadamente, vemos clúster de partículas verdes dentro de las células, en contraposición con acá, en donde el número de partículas verdes se ve muy disminuido. De hecho, aquí tenemos cómo ocurre esto en neuronas, en microglías primarias. Estos son ya no de humanos, sino que de ratón, y se ve muy bien que la fagocitosis está ocurriendo, que cuando ocurre esta fagocitosis nosotros podemos mirar qué es lo que está pasando con el cambio de fluorescencia de estas partículas. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestro modelo predice de que estos fagosomas van a tener una cubierta de actina que necesita ensamblarse, y este ensamble requiere el acoplamiento de la polimerización de actina con la polimerización, con la producción de especies reactivas de oxígeno. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ahora es medir esta producción de especies reactivas, medir la polimerización de actina, y vemos que están en fase, y esto se ve bastante bien acá. Aquí tenemos la formación de un fagosoma, y en este fagosoma vemos cómo el citoesqueleto de actina está rodeando la formación de estos fagosomas de forma de permitir el ensamblaje de esta estructura. La gracia de esto es que nos abre la posibilidad de manipular los sistemas de polimerización de actina, los sistemas de producción de especies reactivas de oxígeno, para entender mejor cómo ocurre la fagocitosis y cómo esta fagocitosis podría ser disfuncional durante el envejecimiento o en enfermedades asociadas al envejecimiento. Esto me lo voy a saltar porque voy un poco mal de tiempo. Y termino entonces con el programa de intervenciones. Y en las intervenciones, en el centro se ha trabajado en distintos tipos de intervenciones. Tenemos intervenciones que son de tipo genética. Esto está liderado por el grupo de Claudio Hetz, que tiene una terapia génica que utiliza XPP1 para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. También para intervenciones de tipo farmacológico. Estos son resultados del grupo de René Vidal, que está utilizando rapamicina para evaluar el efecto que tiene sobre modelos de enfermedad de Parkinson. Y nosotros decidimos hacer una intervención no genética ni farmacológica, sino del tipo nutricional. Y lo que voy a contar en esta última parte son datos que estamos a punto de publicar respecto de un protocolo que utiliza la dieta cetogénica intermitente en ratones envejecidos, para ver si es que esta dieta cetogénica intermitente es capaz de prevenir o de mantener las capacidades del cerebro en los animales envejecidos. Esta diapositiva simplemente nos muestra que los animales son capaces de hacer cetosis, entran en cetosis. Esta es la producción de beta-hidroxibutirato, que viene de la mano con una disminución de la glicemia. Eso es algo ya está bien estandarizado en la dieta cetogénica, un pequeño incremento en el peso. Pero los datos más relevantes vienen acá. Vemos que tanto en el laberinto en Y como en el laberinto de Barnes
los animales envejecidos que han sido sometidos a dieta cetogénica tienen una mejor performance, sugiriendo que la capacidad de memoria y aprendizaje se preserva mejor en los animales que están tratados con la dieta cetogénica. Y si esta capacidad de aprendizaje está preservada, nosotros conjeturamos entonces que esto debería tener un correlato electrofisiológico. Aquí vemos más experimentos conductuales, vemos que en un experimento motor, en el rot-a-rot, también hay una mejor preservación de las funciones de los animales mantenidos con dieta cetogénica, y cuando vamos a ver la electrofisiología, observamos que en experimentos en rebanada de potenciación de largo plazo, el tramo verde corresponde a animales jóvenes, el trazo azul corresponde a animales envejecidos, y el trazo rojo corresponde a la respuesta de potenciación de animales envejecidos que han sido tratados con dieta cetogénica. Esto se observa un poco mejor acá, y se ve que la dieta cetogénica puede revertir parte de la pérdida de plasticidad sináptica funcional que se observa a medida que los animales envejecen, lo que de nuevo sugiere que el experimento conductual tiene un correlato fisiológico. Este correlato fisiológico también tiene un correlato morfoestructural. Aquí estudiamos la morfología de las neuronas y la complejidad de las neuronas en la corteza cerebral, y lo que observamos, para hacer el resultado corto, es que las células tratadas con dieta cetogénica presentan morfologías que son más complejas. Morfologías más complejas evidentemente sugiere una mayor superficie para el establecimiento de contactos sinápticos, que es lo que se observa acá. Hay un mayor número de espinas dendríticas en los animales que presentan la dieta cetogénica, y este mayor número de espinas dendríticas son de un tipo específico que permite la maduración de estas espinas y la consolidación para que los mecanismos de memoria y aprendizaje estén operativos. Hicimos finalmente un experimento de proteómica separando las componentes pre- y postsinápticas, y encontramos que hay cambios en una vía de señalización, que es la vía de señalización dependiente del AMP cíclico, que activa la proteína quinasa A, y lo que observamos es que animales tratados con dieta cetogénica tienen un incremento en la fosforilación de proteínas que están fosforiladas por pKa, valga la redundancia. Cuando medimos en un sistema celular la actividad de la pKa, vemos que la pKa está más activa en respuesta a beta-hidroxibutirato, y este cambio en beta-hidroxibutirato, entre otras cosas, genera cambios en la fosforilación de CREB, que es un factor de transcripción canónico y un regulador maestro de la mantención de la potenciación sináptica. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la dieta cetogénica, tanto a nivel conductual, fisiológico, morfoestructural, como molecular, lo que está haciendo es preservar mejor las capacidades de los animales una vez que están envejeciendo. Por lo tanto, un resumen de las cosas que nuestro grupo ha hecho en investigación en cada uno de los 3 programas está pintado en esta diapositiva. No voy a ir sobre ella porque es lo que he hablado a lo largo de la charla. Evidentemente el programa 3, que es el de intervenciones, es el que mayores desafíos presenta. Tenemos datos muy interesantes respecto a la dieta cetogénica. Eso nos abre la pregunta de si podríamos en algún futuro de mediano plazo hacer intervenciones en la cohorte de sujetos obesos, habida cuenta que vemos que están teniendo un envejecimiento acelerado. Y termino simplemente mostrando que dentro de Gero también nos hemos dedicado a vincularnos con el medio externo a través de distintos cursos, de distintas iniciativas que están pintadas acá. Nos hemos vinculado con política pública. Aquí tenemos policy papers en demencia, en salud oral, que están relacionados con la red transdisciplinaria de envejecimiento de la Universidad de Chile. Un paper que publicamos con investigadores de Gerociencia durante la pandemia, diciendo cómo el approach de la gerociencia podría servirnos en la primera etapa para entender el COVID. Y miembros de nuestro grupo, particularmente del componente clínico, están sentados permanentemente en comité asesores del SENAMA, del Ministerio de Salud para el Alzheimer, para el Parkinson y para políticas de salud mental. Por lo tanto, también estamos haciendo una contribución al desarrollo de políticas públicas. Esta es nuestra red de colaboración. Tenemos interacciones con el BAC, con ERIVA, que es el Centro de Investigación en Envejecimiento de la Universidad de Groningen en Holanda. Estamos desarrollando un convenio de investigación con el Centro de Envejecimiento Saludable
de la Universidad Nacional de Singapur, de modo de tener una red de centros en el hemisferio norte, pero también en el Asia-Pacífico, pero también tenemos colaboraciones con Latinoamérica y colaboraciones en Chile, con Red Lab, con Latam Finger, en Chile con el COES, el INTA, la Red Transdisciplinaria de Envejecimiento y por supuesto el CIES. Esto me lo salto y termino simplemente mostrando las personas que han estado vinculadas a la investigación de todo lo que he mostrado el día de hoy. Los tres pilares, el pilar a la izquierda, el programa preclínico, en el medio el programa, perdón, a la izquierda el programa clínico, en el medio el programa preclínico y a la derecha el programa de intervenciones. Los que están pintados en amarillo son colaboradores, los que están pintados de blanco son miembros de mi laboratorio. Así que muchísimas gracias por su atención y ahora estaré muy feliz de tomar cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Eh, se nota que este es un centro que trabaja, bueno, en estos tres ámbitos que mencionaste tú, pero voy a decir que en el ámbito celular molecular claramente es un fuerte, ¿ya? Aparece una pregunta en el chat. Yo tengo un par por ahí, pero voy a partir con la que aparece en el chat. Preguntan si dentro de alguna línea de investigación trabajan la relación entre microbiota y deterioro cognitivo. Sí, la respuesta es sí. Nosotros lo que ya hicimos es aislar muestras de heces de la cohorte Gero, estos 300 sujetos que componen la cohorte, y mandamos a secuenciar. Tenemos los datos están siendo analizados actualmente, estamos trabajando en colaboración con el grupo de John Cryan en Irlanda, que es un referente en el mundo para estudios de microbioma, y por lo tanto esperamos tener prontamente una primera mirada. Quiero hacer notar que este microbioma del que estoy hablando es el microbioma cuando reclutamos a los sujetos, es decir, cuando entraron en nuestro estudio. Lo que vamos a hacer ahora es que cuando van cumpliendo más tiempo dentro del estudio, vamos tomando nuevas muestras y vamos a hacer un análisis de si el microbioma va evolucionando, va cambiando a lo largo del tiempo, como uno de los potenciales elementos que podría ayudarnos a discriminar las trayectorias que cada uno de estos sujetos tiene. Evidentemente, esta trayectoria puede estar determinada por diversos aspectos y creemos que el microbioma puede ser algo relevante de mirar. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es que sí, que lo estamos mirando y que esperamos prontamente tener resultados respecto de eso. Muchas gracias, Cristian. Déjame mirar si hay otra pregunta. Aquí hay una segunda, parece. Me plantea una relación entre, no estoy leyendo textual, alguna relación entre demencia y diabetes tipo 2. ¿Qué sabes de eso? Sí, hay estudios que han intentado vincular la aparición de diabetes con una disfunción, que el cambio metabólico que estaría ocurriendo podría afectar la forma como elementos que promueven la neurodegeneración podrían estar operando. De hecho, hay algún grupo de investigadores que han planteado que la enfermedad de Alzheimer podría ser una diabetes de tipo 3. Cuando uno mira los datos epidemiológicos, eh, los, los datos son interesantes, pero no son tan sugerentes porque el número de personas que tienen diabetes con mucho supera el número de personas que desarrollan enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, una mirada distinta respecto de eso podría ser que cada una de estas enfermedades que estamos discutiendo, todas estas enfermedades crónicas que aparecen durante el envejecimiento, nos están mostrando que la capacidad de resiliencia que tienen los organismos a lo largo del tiempo va decayendo. Y desde esa perspectiva, uno podría conjeturar que puede haber efectivamente una coocurrencia de enfermedades del tipo metabólica con la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Y desde esa perspectiva, para nosotros nos hace mucho sentido y cobra especial relevancia lo que estamos mirando respecto de la obesidad, porque ciertamente lo que nosotros creemos es que a la gente la aparición de diabetes
y enfermedades cardiovasculares o hipertensión en las personas obesas, en realidad no tiene que ver simplemente con la ganancia de peso, sino que tiene que ver con que están envejeciendo más rápidamente, porque tanto la diabetes como las enfermedades cardiovasculares son enfermedades que aparecen a medida que envejecemos. Y por lo tanto, creemos que en ese proyecto el poder demostrar el envejecimiento acelerado es tremendamente valioso. Gracias, Cristian. Hiciste mostraste resultados, hiciste una afirmación en que la obesidad podría acelerar el envejecimiento. ¿Ya? Sí. Mostraste resultados. Yo lo comentaba por aquí cerca dentro de la sala, está la periodista del CIE, y yo le dije eso está para titular. Eh, el, ¿Cuánto de afirmación los resultados son suficientemente potentes? Los resultados al día de hoy son robustos. Nosotros, de hecho, ya enviamos a analizar el segundo batch, otros ciento y tantos casos más, y creemos que muy pronto vamos a tener el poder estadístico para demostrar que la gente que tiene obesidad tiene un aceleramiento en el reloj biológico. Los datos preliminares van en esa dirección, son súper dramáticos, diría, son muy robustos y ahora mismo está en Estados Unidos el segundo batch de muestras, por lo tanto creo que dentro de muy poco vamos a poder demostrar eso. Estamos haciendo otros experimentos para demostrar que además este cambio en el reloj biológico también generaría una pérdida en la capacidad de resiliencia y por lo tanto estamos generando protocolos para medir resiliencia en sujetos que además solo tienen 30 años. No es tan sencillo, porque cuando uno piensa en medir fragilidad, por ejemplo, la fragilidad hay una escala bastante concreta de poder medirla, pero medir fragilidad a los 30 años no tiene mucho sentido, entonces estamos tratando o hemos pensado en un protocolo para medir resiliencia y lo estamos aplicando, esperamos que nos dé los resultados que sean consistentes con lo que hemos visto en las determinaciones moleculares. Hacia el final, un par de preguntas para ir cerrando, Cristian. Por cierto, yo le conozco, pero tú le conoces más, al doctor Felipe Sierra, que ahora está voy a decir, como director científico de Evolution. Uh -huh, Eh, uh -huh. en alguna conversación reciente me dijo que tenía la tarea de en algún tiempo llegar a tener una píldora, ¿ya? Que permitiese envejecer, o sea, prolongar la vida y envejecer mejor, ¿ya? Eh, Tú que estás ahí con los hallmarks sobre el escritorio revisándolo, eh, ¿lo ves posible en alguna fecha? Sí, yo creo que esa es una lógica que a todo el mundo le gusta mucho, la de todos los días con el almuerzo a la cena me tomo una píldora y así envejezco menos. Yo creo que es poco realista, porque la forma como envejecemos es multifactorial. Yo veo difícil que encontremos una diana terapéutica que afecte todo. Eh, Ciertamente uno podría pensar en combinación de compuestos y esa combinación de compuestos podría ser interesante. De hecho, hay ensayos respecto de eso con derivados de la rapamicina, con metformina. Sin embargo, yo diría que el tomar conciencia respecto de cómo uno envejece nos permite tomar decisiones que son sencillas de tomar, que son decisiones respecto de hábitos de vida y simplemente generando esas decisiones de cambio de hábito de vida, uno podría tener una aproximación similar a la que tú describes farmacológica. Si tú me preguntáis a mí cuál sería lo más relevante desde mi perspectiva, cuando hablamos de gerociencia o de la discusión respecto a cómo envejecemos los seres humanos, yo pondría una discusión que empezara desde que los chicos están en el colegio, desde que son muy niños, que desde que si la gente, como dentro de su programa de educación, en las escuelas, puede recibir información respecto de qué significa envejecer y cuáles son los determinantes que hacen que uno envejezca en mejor o peor condición,
eso va a ayudar mucho a que la gente pueda tomar mejores decisiones, porque son decisiones que a veces son difíciles de tomar. Las dietas tienen baja adherencia por razones obvias, pero a lo mejor a veces no hay que llegar a esos extremos, sino que si uno hace un esfuerzo permanente durante toda la vida, consciente, y no espera a tener 55 o 60 años para empezar a cuidarse, creo que es una mucho mejor estrategia. Gracias, Peter. Una última pregunta. Y te saco de la célula, ¿ya? Te saco de la célula por un momento. Eh, Tú has sido partícipe del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable desde su origen, incluso del preorigen, digamos. Ujú. ¿Ya? Eh, y en ese contexto, ¿cuál crees tú que puede ser el aporte de una red interuniversitaria, en este caso en Chile? Y también voy a hacerte una proyección porque hay una red que se está gestando ya un partido, pero claramente es mucho más nueva que la del CIES, que es la de RIESLAC, que es a nivel latinoamericano y Caribe. ¿Qué importancia pueden tener estas redes para el el avance, voy a decir, científico por una parte en el tema de envejecimiento, pero como, por otro lado también en el tema que va más allá de lo científico, en el sentido de llegar a las personas mayores y política pública, vinculación con el medio, etcétera. Yo creo que es tremendamente valioso. La verdad es que el CIES es un centro que tiene distintos méritos. Uno de los méritos que a lo mejor no es tan evidente para todo el mundo es que simplemente cuando uno toma este grupo de 90 personas, 90 investigadores que tú describiste al comienzo, lo que uno está haciendo es generar un sistema basado en la confianza. Para poder trabajar juntos, lo primero que hay que generar son confianzas. Y creo que desde esa perspectiva, el trabajo que se hizo previo al CIES y el trabajo que se está haciendo en el CIES ha sido muy bueno, porque ha permitido que diferentes investigadores en distintas partes de Chile, primero se conozcan, segundo, confíen entre ellos, y cuando la gente se conoce y confía, se puede acometer el tercer paso, que es empezar a trabajar juntos. Uno entiende que los niveles de avance e investigación de toda esta paleta de investigadores es diverso. Va a haber investigadores más incipientes, investigadores más consagrados. Entonces, la formación de una red justamente tiene el propósito, tiene el beneficio de poder nutrir la investigación de toda la red y ayudar a traccionar a aquellas personas que están iniciándose en la investigación para que puedan avanzar más rápidamente. Entonces, esa es una primera ventaja. Ahora, si salimos desde el lado de la investigación propiamente tal, yo creo que la formación de estas redes, y ahora lo entronco con la formación de la red internacional que acabas de escribir, creo que es relevante porque también una cosa que es muy reafirmante de cuando uno está trabajando es la experiencia comparada. Por lo tanto, es muy importante que, sobre todo en aquellos sitios que están trabajando con personas mayores, poder entender cuáles son buenas prácticas, cuáles son las cosas que funcionan en otras partes del mundo que se han podido pilotear y que podrían ser adoptadas en esta parte del mundo, y viceversa, cuáles las cosas que se hacen dentro de Chile podrían ser eventualmente piloteadas en otros sitios fuera de Chile. Y esto sí que puede tener una incidencia directa con las personas, porque finalmente no olvidemos que todos nos levantamos todos los días para investigar, no solamente para empujar la frontera del conocimiento, sino además con un fin. La finalidad, en este caso, es hacer que el health span sea lo más extenso posible, o que el six span, que es como el 1 partido por X del health span, sea lo más corto posible, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado acerca de los superagers, ¿no? Los superagers, los centenarios, los supercentenarios, gente que está súper bien, y que luego súbitamente tiene un declive funcional y muere en muy poco tiempo. Pero ese declive funcional ocurre muy tarde en la vida. Por lo tanto, uno quisiera que las trayectorias de vida se parecieran más a eso que a las trayectorias actuales, en donde las personas comienzan a enfermarse y a hacer enfermedades crónicas y los últimos 25 años de su vida están enfermos. Profesor Cristian González, una excelente conferencia. Yo tengo el placer de conocerte ya hace algunos años y sé el nivel de investigador que eres.
y cómo llevas adelante al centro Gero. Y para sí es realmente un orgullo que integre el centro ya desde sus orígenes, claramente. Cristian, muchas gracias y agradezco también a quienes han estado presentes durante esta conferencia. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Que estén muy bien. Nos vemos, que estés bien. Chao.